Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Power Query dentro de Excel, donde vamos a ver otra de las combinaciones de consultas. Vamos a ver la consulta de interna, ¿de acuerdo? Ya vimos previamente externa izquierda, externa derecha, externa completa, y ahora vamos a ver la interna que ya la vimos previamente, pero vamos a verla ahora de manera completa ya con estos nuevos datos. Aquí ya tenemos la tabla de vendedores, vamos a ver ahora la tabla de ubicaciones. Aquí está. Vamos a ver cuáles son las que los van a unir, que es esta ubicación, con esta ubicación, y vamos a seleccionar solamente interna. Y estas únicamente van a combinar las que coincidan exactamente. Si hay alguna que no coincide, que fue lo que sucedió en externa completa, aquí simplemente las va a ignorar. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Y aquí nos muestra únicamente las que coincidan exactamente. Las que, como les decía, las que no lo incluyan, simplemente las va a ignorar. Vamos a ver. Vamos a que nos las agregue. Y aquí está. Se fijan las que traen el 5, simplemente me la ignoró y no me la incluyó. ¿Por qué? Como sucedió en el video anterior, me la incluyó porque era todas. Y aquí solamente son las que coinciden. Esto ya lo habíamos visto, como les decía, simplemente era para reforzar y completar todas las combinaciones de consultas. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Aquí vemos cómo ya no incluye, de hecho me eliminó 3 registros porque deben ser 30. Me eliminó 3 porque pues no coincidían y por ello fue que los omitió. ¿De acuerdo? Por lo que hasta aquí dejo el video, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video para continuar. Que estén bien, hasta luego.